la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo y sus criadas caminaban por la orilla del río. Ella vio el cesto entre los juncos y mandó a su esclava a que lo sacara. Lo abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y tuvo compasión de él y dijo: «Este es uno de los niños hebreos». Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea que críe al niño por ti?». Y la hija del faraón le respondió: «Ve». Fue, pues, la muchacha y llamó a la madre del niño. Entonces la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, que yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y fue como su hijo, y lo llamó Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Éxodo 2, 1, 10. La historia del nacimiento de Moisés es un relato de intervención divina, donde lo que podría haber sido una tragedia se convirtió en un milagro, dando forma al destino de un hombre destinado a liderar al pueblo de Israel. En el contexto del cruel decreto del faraón de exterminar a los niños hebreos, el nacimiento de Moisés destaca como un vivo ejemplo de la providencia divina y la capacidad de Dios para trascender las expectativas humanas. La narrativa comienza en un momento oscuro de la historia israelita en Egipto, cuando el faraón, temiendo el crecimiento de la población hebrea, emitió un decreto brutal ordenando la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. En medio de este contexto devastador, nace Moisés. Sus padres, en un acto de desesperación y valentía, deciden desafiar el decreto del faraón. Moisés es colocado en una cesta de juncos y puesto a la deriva en las aguas del Nilo. Lo que podría haber sido el trágico fin de un recién nacido inocente se convierte en un episodio milagroso, un retrato de la providencia divina. La hija del faraón, bañándose en el río, descubre la cesta que contiene al bebé Moisés. Impulsada por la compasión, decide adoptarlo como su propio hijo, desafiando así el decreto de su padre. Este acto benevolente no solo salva la vida de Moisés, sino que también lo coloca en los corredores del poder egipcio, donde sería educado en la opulencia de la corte. Este nacimiento milagroso establece la base para el futuro papel de Moisés como líder del pueblo de Israel. Creciendo en la corte egipcia, adquirió conocimientos, habilidades de liderazgo y una comprensión única de la dinámica política de la época. Esta preparación providencial sería crucial para su futura misión de liderar a los israelitas hacia la libertad. Cuando el sonido de la trompeta se hacía más fuerte, Moisés hablaba y la voz de Dios le respondía. El Señor descendió sobre el monte Sinaí hasta la cima del monte y llamó a Moisés a la cima del monte. Y Moisés subió. Éxodo 19, 16, 20. El encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí marca el comienzo de un viaje liderado por un hombre inicialmente vacilante, pero eventualmente moldeado por la confianza divina. Moisés, elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, enfrentó desafíos iniciales de autopercepción y vacilación. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Moisés sintió una reluctancia inicial ante la enormidad de la tarea por delante. Su humildad se manifestó en excusas basadas en su percepción de insignificancia y limitaciones. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, no solo reconoció estas preocupaciones, sino que también decidió capacitarlo. Dios mismo demostró confianza en Moisés a través de milagros que validaron su autoridad ante el pueblo. Transformando un bastón en una serpiente y sanando una mano leprosa, Dios no solo mostró su poder, sino que también fortaleció la posición de Moisés como líder elegido divinamente. Estos milagros fueron signos tangibles de empoderamiento divino y autenticidad de la misión de Moisés. La vacilación de Moisés al expresarse también fue respondida por Dios, quien proporcionó a su hermano Aarón como portavoz. Esta dinámica se convirtió en un instrumento en manos de Dios para desatar eventos notables, desde las plagas en Egipto hasta liderar a los israelitas a través del desierto. Aarón, con su capacidad de hablar, complementó las habilidades de liderazgo de Moisés, formando una asociación crucial para el éxito de la misión.
El encuentro en el monte Sinaí no solo destacó la habilidad de liderazgo única de Moisés, sino que también subrayó la fidelidad divina en empoderar a aquellos que eligió para cumplir sus propósitos. Moisés, superando su vacilación inicial, se convirtió en un ejemplo de cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden superar cualquier limitación percibida. Esta narrativa trasciende el tiempo, resonando a través de los siglos como un poderoso recordatorio de la importancia de responder al llamado divino, incluso cuando nos sentimos inadecuados. Moisés, con todas sus dudas iniciales, emergió como un ejemplo duradero de liderazgo centrado en la fe y la dependencia de Dios. Esta narrativa nos enseña cómo enfrentar desafíos aparentemente insuperables, recordándonos que cuando confiamos en Dios, Él nos capacita. Moisés también desempeñó un papel crucial en la organización y el gobierno del pueblo durante su viaje por el desierto. Recibiendo orientación divina, Moisés estableció leyes y regulaciones que servirían de base para la legislación futura del pueblo de Israel, conocida como la Ley Mosaica. Además, la relación de Moisés con Dios fue única. A menudo ascendía al monte Sinaí para recibir instrucciones divinas, incluidos los 10 mandamientos. Esta comunicación directa con lo divino destacaba la cercanía especial de Moisés con Dios, consolidando su autoridad como líder espiritual. Sin embargo, el liderazgo de Moisés no estuvo exento de desafíos. Los murmullos y rebeliones del pueblo pusieron a prueba su paciencia y fidelidad a Dios. A pesar de estas dificultades, Moisés continuó guiándolos con dedicación, buscando constantemente la voluntad divina para orientación. A lo largo del Éxodo, Moisés fue un líder ejemplar, cuya fe inquebrantable y compromiso con el bienestar de su pueblo fueron fundamentales para la realización de la promesa de Dios de libertad. Su viaje culminó con la visión de la tierra prometida, aunque él mismo no ingresó en ella. Moisés dejó un legado perdurable, recordado no solo como el líder que condujo a los israelitas hacia la libertad, sino también como el profeta y legislador que moldeó la identidad y la fe del pueblo hebreo. El giro trágico en el viaje de Moisés ocurrió en Meribá Cades, un episodio que resultó en la prohibición de su entrada en la tierra prometida. Esta historia es un ejemplo de cómo incluso los líderes más venerables no están exentos de las consecuencias de sus acciones. En el desierto de Sin, el pueblo israelita, sediento y frustrado, clamó por agua, revelando su impaciencia. En lugar de seguir estrictamente las instrucciones de Dios para hablar a la roca y dejar que el agua brotara, Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca no una, sino 2 veces. Esta desobediencia tuvo serias ramificaciones. Dios, en su santidad, no permitió que Moisés presenciara la entrada triunfal en la tierra prometida. Aunque el castigo puede parecer severo, lleva consigo una lección sobre la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad divina, incluso para aquellos que desempeñan roles prominentes en la historia. La historia de Moisés sirve como recordatorio de que los líderes ejemplares también pueden enfrentar consecuencias por sus elecciones. La desobediencia de Moisés no solo destacó la santidad de Dios, sino que también enfatizó la responsabilidad inherente del liderazgo. El incidente en Meribá Cades subraya la precisión con la que Dios espera que sus líderes sigan sus instrucciones. Moisés, en su ira momentánea, actuó en contra de lo que Dios había mandado. En lugar de hablar a la roca como se le había instruido, la golpeó, revelando una falta de confianza en la providencia divina. A pesar de este giro doloroso de los eventos, el legado de Moisés permanece intacto. Su vida y liderazgo continúan inspirando generaciones a buscar la obediencia a Dios, reconociendo que, independientemente de los logros pasados, la integridad y la sumisión a la voluntad divina son esenciales para un liderazgo perdurable y significativo. La prohibición de Moisés de entrar en la tierra prometida destaca la importancia de mantener una postura de humildad y obediencia, incluso ante desafíos y presiones. Moisés no escapó de las consecuencias de sus acciones, enseñándonos que la fidelidad a Dios es crucial, independientemente del estatus o la posición. Su historia sirve como advertencia y exhortación para todos los líderes, independientemente de su grandeza, a someterse a la voluntad divina para un liderazgo que perdure y cumpla los propósitos de Dios.
La vida de Moisés, incluida su muerte y castigo, ofrece importantes lecciones sobre obediencia, responsabilidad y las consecuencias de las elecciones. A pesar de sus defectos y vacilaciones, Moisés demostró una obediencia profunda a Dios. Lideró a los israelitas durante el Éxodo, siguiendo las instrucciones divinas, incluida la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esta obediencia destaca la importancia de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Moisés sirve como ejemplo para líderes religiosos y espirituales, recordándoles que, aunque puedan lograr grandes hazañas en nombre de Dios, la obediencia y la responsabilidad consistentes son esenciales. La lección es que incluso los líderes prominentes no están por encima de los estándares divinos. A pesar del castigo, la vida de Moisés también destaca la misericordia de Dios. Moisés fue un intercesor efectivo para el pueblo de Israel, y Dios le mostró misericordia en varias ocasiones. Esto ilustra la disposición de Dios a perdonar y renovar la relación con aquellos que acuden a Él. Ahora te ruego que la grandeza del Señor sea proclamada, como tú has dicho. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero no dejará impune al culpable, sino que castigará la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Números 14, 17, 20.